Hola a todos y a todas. El día de hoy realizaremos una clase de lenguaje y comunicación, donde el objetivo de esta es reconocer textos no literarios. Los textos no literarios se dividen en dos: textos instructivos e informativos. Como dice la palabra, los textos instructivos nos dan instrucciones y tienen como propósito enseñarnos cómo realizar algo, por ejemplo, una receta de cocina, tejer un suéter o realizar algún otro procedimiento. Los informativos nos informan sobre algún hecho u acontecimiento de interés público, como por ejemplo la noticia. La estructura de los textos informativos son tres: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción debe reunir diversas condiciones para cumplir su objetivo de atraer la atención del lector. Debe ser motivante y sintética. En el desarrollo es la parte medular del texto. En él se expone el asunto básico con todos los argumentos y datos necesarios para cumplir el objetivo fundamental del escrito. Y finalmente la conclusión es donde el autor expone sus consideraciones finales, resumen, reafirmación o recomendaciones a través de uno o varios párrafos. ¿Qué son y cuáles son los textos no literarios? Los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Su principal función es transmitir una información. Acá tenemos entonces la noticia. Este es un relato de algún acontecimiento reciente. El emisor es el que transmite la información, pero esta información será siempre ajena de él. El redactor siempre hace todo lo posible por transmitir su información de la manera más objetiva y veraz posible. La estructura de la noticia son 5: el epígrafe, el titular, la bajada, lead y cuerpo. Otro tipo de texto es la entrevista, la cual es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Tenemos tres tipos de entrevista: la entrevista perfil o de personalidad, la entrevista de declaraciones de información objetiva y la entrevista mixta. La de perfil o de personalidad tiene como objetivo presentar al público el retrato de un personaje. El interés está centrado en la persona en sí, sus cualidades, opiniones y trayectoria, en sí la biografía de la persona. La entrevista de declaraciones tiene como finalidad informar al público de lo que una persona experta en una determinada materia o con un cargo relevante opina sobre un tema concreto. Y la entrevista mixta es la que combina elementos de la entrevista de personalidad y de declaraciones. La carta formal. Las cartas formales no son como las cartas coloquiales que se envían entre amigos, parientes para saludarse o contarse cosas. Una carta pasa a ser formal cuando se escribe a una persona ajena de una autoridad. Las cartas formales son consideradas textos informativos. Y la estructura de la carta formal debe llevar fecha, encabezado, saludo, introducción, cuerpo, despedida y firma. Por otro lado, tenemos los textos instructivos. Estas son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. Ahí tenemos entonces una imagen donde la chica le dice: Álvaro, ¿me ayudas a crear un video instructivo sobre cómo hacer pulseras? Realicé un texto instructivo de tipo gráfico sobre esto, pero no queda muy claro. De acuerdo, le dice Álvaro, vamos allá. Bien, entonces el texto instructivo tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Por ejemplo, cómo preparar cereal con leche. Ahí nos dan tres instrucciones. Llene el tazón con cereal, vierta la leche y disfrute.
Bien, entonces acá resumimos los textos instructivos en este mapa conceptual, donde nos dice que son procedimientos e instrucciones mediante pasos y reglas con el objetivo de realizar una actividad o elaborar algún producto. ¿Y cómo escribir textos instructivos? Las indicaciones se deben de escribir de manera que guíen perfectamente el proceso que se deben seguir de manera clara y fácil. Para ello solo debes tener en cuenta las siguientes indicaciones: antes, durante y después. Los tipos de texto instructivo: existen diversos tipos de textos. Entre ellos podemos mencionar manuales, reglamentos, guías, prescripción, recetas, experimentos y reglas de juegos. Los instructivos que podemos encontrar serían los procedimientos de lavado de mano. Tenemos 6 pasos donde dice humedecer sus manos. Deposite una pequeña cantidad de permagel o de jabón. Frótelas energéticamente. Cepíllese las uñas. Aclárelas con agua abundante y séquelas con papel desechable. Otro tipo de texto instructivo es la receta. Batido energético para después de hacer deporte. Allí tenemos los ingredientes, la preparación y las indicaciones de cómo realizar la receta. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Acá tenemos otro tipo de texto instructivo, donde nos dice lo que debemos hacer antes de un terremoto, durante y después de un terremoto. Bien chicos, nos vemos muy pronto y les envío un abrazo.